Evangelio de hoy. Domingo 28 de septiembre de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que vivía lujosamente cada día. A la puerta de su casa yacía un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Los perros incluso lamían sus llagas. Murió Lázaro, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue enterrado. En el Hades, en medio de tormentos, vio de lejos a Abraham con Lázaro junto a él. Pidió al padre Abraham que enviara a Lázaro para mojar su dedo en agua y refrescar su lengua, pues estaba atormentado. Abraham respondió que en su vida había recibido bienes, mientras Lázaro males. Ahora Lázaro consuela, y él sufre. Además, explicó que entre ellos existe un abismo imposible de franquear. Entonces el rico roga que Lázaro vaya a sus hermanos para que se arrepientan. Abraham le dice que ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico dice que si alguien resucita para ir a ellos, se convertirán. Abraham replica: si no escuchan a Moisés y los profetas, no se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El rico y Lázaro, una llamada urgente a abrir los ojos y el corazón. El Evangelio de hoy nos presenta una de las parábolas más impactantes y provocadoras que pronunció Jesús, la historia del hombre rico y del pobre Lázaro. Esta parábola no solo nos confronta con la realidad de la riqueza y la pobreza, sino que también nos revela el destino eterno que aguarda a quienes viven encerrados en sí mismos y a quienes, en su pobreza y sufrimiento, confían en Dios. Lo primero que llama la atención es el contraste radical entre los dos personajes. El rico, del que ni siquiera se nos da el nombre, vivía rodeado de lujos, vestido con púrpura y lino, celebrando banquetes todos los días. Su vida se describe como una existencia de comodidad, de abundancia, de disfrute personal sin preocupación por nada más. Frente a él, en la puerta de su casa, estaba Lázaro, un mendigo cubierto de llagas, hambriento, esperando siquiera las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro sí tiene nombre, y esto no es un detalle menor. Ante Dios, los pobres y marginados tienen un rostro, una dignidad, una identidad. El rico, en cambio, se diluye en el anonimato, como si su riqueza lo hubiera despersonalizado. La escena cambia con la muerte de ambos. Lázaro, aquel que nada tuvo, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, lugar de consuelo y paz eterna. El rico, en cambio, desciende al Hades, lugar de tormento. El gran contraste de la vida terrena se invierte en la vida eterna. Lo que Jesús quiere dejar claro es que el reino de Dios no mide a las personas por lo que poseen, sino por la apertura del corazón, por la capacidad de reconocer al otro y amarle en sus necesidades. Aquí surge la gran lección de esta parábola: el pecado del rico no fue su riqueza en sí misma, sino su indiferencia. No se nos dice que el rico maltratara a Lázaro o lo echara de su puerta. Simplemente, lo ignoró. Vivía tan centrado en sus banquetes y en su comodidad que no fue capaz de ver al pobre que estaba a unos metros de distancia.
Y esto es lo que resulta más inquietante: el verdadero peligro no es hacer el mal explícitamente, sino la ceguera y el corazón endurecido que nos vuelve incapaces de ver el sufrimiento ajeno. ¿Cuántas veces, en nuestra vida cotidiana, nos parecemos al rico de la parábola? Pasamos de largo ante quienes sufren, nos encerramos en nuestra rutina, nos preocupamos por nuestras cosas, y nos olvidamos de que junto a nosotros hay hermanos y hermanas que esperan nuestra compasión, nuestra ayuda, o al menos nuestra mirada. Hoy, Jesús nos advierte: la indiferencia mata el alma. No basta con decir yo no hago daño a nadie. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué bien hago a los que están cerca de mí? ¿Soy capaz de abrir mis ojos al sufrimiento del otro? Otro aspecto fundamental del Evangelio es el diálogo entre el rico y Abraham después de la muerte. El rico, que nunca miró a Lázaro en vida, ahora lo ve, pero no como un hermano, sino como alguien que puede servirle. Le pide a Abraham que envíe a Lázaro para aliviar su sufrimiento. Incluso en la eternidad, no ha cambiado su mentalidad, sigue viendo al pobre como alguien inferior, destinado a estar a su servicio. Esta ceguera profunda revela cómo la riqueza y el egoísmo habían deformado su corazón hasta el punto de no poder amar. La respuesta de Abraham es contundente: hay un abismo infranqueable entre ellos. Ese abismo que existía en vida, la indiferencia del rico ante la miseria de Lázaro, se ha convertido ahora en una separación definitiva. Aquí Jesús nos recuerda que la eternidad no es un nuevo comienzo desde cero, sino la prolongación de las elecciones que hacemos en esta vida. Si vivimos con un corazón cerrado, difícilmente podremos esperar participar de la comunión eterna con Dios, que es puro amor. Y si lo pensamos un poco más, el rico y Lázaro en el mundo de hoy es una parábola contra la indiferencia social. La parábola del rico y Lázaro es una de esas enseñanzas de Jesús que atraviesan el tiempo y siguen interpelándonos con la misma fuerza que hace 2000 años. Aunque la escuchamos como una historia del pasado, en realidad nos pinta un retrato exacto de nuestro presente: la abundancia de unos pocos frente a la miseria de muchos. El lujo y el despilfarro junto a la puerta de la indigencia, la indiferencia del egoísmo frente al clamor de los que sufren. El rico del Evangelio representa a todos aquellos que viven encerrados en su bienestar sin mirar más allá de sus propios intereses. Su pecado no es que tuviera riquezas, el problema no es poseer, sino lo que se hace con lo que se tiene, sino que esas riquezas lo cegaron al punto de no reconocer la humanidad de quien estaba tendido a su puerta. Lo más trágico es que no se nos dice que lo maltratara, ni que le negara explícitamente algo. Simplemente no lo vio. Y esa ceguera voluntaria es la raíz de la injusticia que atraviesa nuestra sociedad. Hoy, el rico no es solo una persona aislada, es también símbolo de estructuras, sistemas económicos y sociales que privilegian a unos pocos mientras dejan a millones en la marginación. Lázaro, con nombre y dignidad reconocida por Dios, es el rostro de los pobres de nuestro tiempo, el migrante que arriesga su vida buscando un futuro, el niño que muere de hambre en algún rincón del planeta. La familia que vive en una casa precaria mientras a pocos kilómetros alguien desperdicia toneladas de comida. Es el trabajador explotado, el enfermo sin acceso a medicina, el anciano abandonado, el vecino que vive en soledad. La parábola denuncia algo que todavía duele: el abismo entre ricos y pobres no es solo económico, sino también espiritual y humano. No es solo cuestión de cifras, sino de mirada. ¿Somos capaces de ver al otro, de reconocerlo como hermano, o preferimos vivir como si no existiera? El rico del Evangelio se condenó no por su oro, sino por su indiferencia. Y aquí está lo más inquietante: el abismo del que habla Abraham,
ese que en la eternidad ya no puede cruzarse, comienza a construirse en esta vida. Cada vez que damos la espalda al sufrimiento, cada vez que normalizamos la injusticia, cada vez que justificamos la desigualdad como si fuera inevitable, estamos cavando un abismo. Y la advertencia de Jesús es clara: si no abrimos el corazón ahora, después será demasiado tarde. El diálogo final entre el rico y Abraham nos lleva a otro nivel. El rico pide que alguien vaya a advertir a sus hermanos, y Abraham responde: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Hoy podríamos traducirlo así: tenemos la palabra de Dios, tenemos la enseñanza de Jesús, tenemos las voces de tantos profetas modernos que claman por justicia, tenemos incluso las cifras, los informes. Las noticias que día tras día nos muestran la brecha entre ricos y pobres. Y, sin embargo, seguimos sin escuchar. Jesús lo resume de forma contundente: si no escuchan a los profetas, no se convencerán aunque resucite uno de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la prueba más grande, y aún así muchos siguen viviendo como si nada hubiera cambiado. La parábola, entonces, no solo es un relato piadoso, sino un grito de alerta. Nos confronta con preguntas muy concretas. ¿Quiénes son los Lázaros que están a mi puerta y que quizá prefiero no ver? ¿Estoy usando los bienes que tengo, mi dinero, mi tiempo, mis talentos, solo para mí, o también para aliviar el sufrimiento de los demás? ¿Estoy colaborando, aunque sea con mi silencio o mi indiferencia, en mantener estructuras injustas que condenan a tantos? Jesús nos invita a una conversión del corazón, pero también a una conversión social. La fe no puede ser reducida a rezar y esperar el cielo, tiene que expresarse en gestos concretos de solidaridad, de justicia y de compasión. El cielo comienza aquí, cuando somos capaces de tender puentes en lugar de levantar muros, cuando compartimos lo que somos y lo que tenemos, cuando miramos a los ojos del pobre y descubrimos en él el rostro de Cristo. La parábola nos recuerda también que Dios está de parte de los pobres. No porque sean mejores moralmente, sino porque Él se identifica con ellos. Lázaro, cuyo nombre significa Dios ayuda, representa a todos aquellos que, aun en la miseria, ponen su confianza en el Señor. El rico no puso su confianza en Dios, sino en su riqueza, por eso su vida se volvió estéril. La confianza en los bienes es pasajera, la confianza en Dios es eterna. Hoy, como sociedad, estamos ante una encrucijada. Podemos seguir construyendo un mundo de indiferencia y desigualdad, o podemos abrir los ojos y trabajar por una fraternidad real. El Evangelio no es un ideal bonito, es una llamada a transformar la realidad. Y la parábola del rico y Lázaro nos advierte que no basta con buenas intenciones para después de la muerte, el tiempo de actuar es ahora. El pasaje concluye con un mensaje poderoso sobre la escucha de la palabra de Dios. El rico pide que alguien vaya a advertir a sus hermanos para que no repitan su error. Pero Abraham responde: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y cuando el rico insiste, Abraham replica: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán aunque resucite uno de entre los muertos. Estas palabras son un anuncio claro de lo que sucederá con Jesús. Aún después de su resurrección, muchos no creerán, porque no escucharon ni abrieron el corazón a la palabra de Dios. La parábola, entonces, es una llamada urgente a nuestra conversión. Nos invita a examinar si estamos viviendo encerrados en nuestro banquete personal o si somos capaces de reconocer a los Lázaros que están a nuestro alrededor, el necesitado en la calle, el anciano olvidado, el enfermo que espera compañía, el amigo que sufre en silencio, el familiar que pide atención. Todos ellos son Lázaros de hoy, enviados por Dios para tocar nuestra conciencia.
El Evangelio nos recuerda también que la fe auténtica no se mide por palabras bonitas, ni siquiera por devociones externas, sino por nuestra capacidad de amar de manera concreta. No se trata de vivir culpabilizados por lo que tenemos, sino de preguntarnos qué hacemos con lo que Dios nos da. ¿Lo usamos solo para nuestro propio beneficio o también para compartir y aliviar el dolor de los demás? El rico y Lázaro nos ponen frente a una elección: vivir de espaldas al dolor de los demás, arriesgándonos a un destino de vacío eterno. O abrir nuestro corazón y nuestras manos para que la vida eterna sea ya anticipada en gestos de amor, de justicia y de misericordia. La historia del rico y Lázaro no es solo un relato antiguo, es una parábola viva, que se repite en cada esquina de nuestras ciudades y en cada noticia de hambre o injusticia. Jesús nos está diciendo hoy: mira a tu alrededor, reconoce al Lázaro que está a tu puerta. No te encierres en tu propio banquete. Si escuchamos esta palabra y dejamos que transforme nuestra vida, el abismo que separa a los hombres en esta tierra comenzará a cerrarse. Y ese será el signo de que estamos construyendo ya, desde ahora, el reino de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar me gusta, dinos qué te pareció en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes y que tengas un día lleno de bendiciones.